Bien, habíamos platicado sobre la necesidad de que las empresas se puedan comunicar de forma segura. Y una de las formas de comunicarse de forma segura, hablando de los servicios WAN, es utilizando el protocolo IPsec. Sin embargo, también veíamos que IPsec no puede utilizar o no soporta el uso de broadcast. Y veíamos que algunos servicios, como por ejemplo el protocolo OSPF, no podrían funcionar de forma correcta. Y para eso vimos que lo primero que debía hacerse era crearse un túnel grep. Entonces, ese túnel grep lo que permite es que engloba todos los servicios y sobre eso se aplica IPsec porque el túnel grep no provee seguridad, no provee encriptación ni ninguno de los otros componentes que revisamos sobre IPsec. Y IPsec pues provee toda la seguridad. Entonces, fíjese que en este escenario la idea es la siguiente, mire. Siguiendo la ilustración que teníamos ayer, esta parte de aquí, este segmento de red de aquí, vamos a empezar a pensar que es de la matriz. Quito, Guayaquil, cualquiera que ésta sea. Y por acá vamos a pensar que tenemos una sucursal. E incluso podemos pensar en una conexión debido a algún trabajo colaborativo con otra institución. Pero pensemos que esta es la matriz o pensemos que, por ejemplo, esto es Quito y esto es Guayaquil. Solo como un ejemplo. Pueden ser dentro de Quito mismo podría ser dos localidades geográficamente separadas, pero lo interesante de esto es que toda la red de acá de Quito, de esta institución, está saliendo a Internet. Esto está representando la nube. Y por acá están saliendo Internet y esto está representando la nube. Utilizando el medio común tradicional Internet, nosotros podemos acceder desde la una red a la otra red, utilizar servicios, consumir servicios y demás. Sin embargo, estaríamos utilizando una nube, digamos que no es segura, el Internet no es seguro. Y por eso algunos de los servicios web que han salido tienen el objetivo de proveer esa seguridad. Aparte de las otras posibilidades con la red Metro Ethernet, con el Multiprotocol Label Switching y demás servicios que los ISPs proveen para las empresas en un contexto o un entorno WAN. Ahora estamos hablando del tema de seguridad y recapitulando, hemos dicho uno de los servicios que se provee es la conectividad a través de IPsec. Pero para que los servicios que utilizan broadcast o difusiones funcionen, primero necesitamos esto envolverlo o encapsular las comunicaciones en GRE. Entonces, Quito y Guayaquil salen por Internet. El proveedor de servicios puede darme esto de aquí, fíjense. Este túnel que es el IPsec, ¿verdad? Es una red privada virtual utilizando el protocolo IPsec que tiene muchos componentes que le hacen seguro y que aunque estemos utilizando Internet, aunque estos dos sucursales, la matriz y la sucursal, por ejemplo, o dos localidades estén utilizando Internet, se va a ver como que están conectados directamente. Recuerde, los dos equipos están en Internet. Todo esto de acá arriba representa Internet. Y allá no tenemos control. Es inseguro y no podemos hacer nada porque no somos dueños de aquello. Pero desde este router que es nuestro y este otro router que es nuestro también, lo que vamos a hacer es una conexión virtual privada. Es decir, el ISP va a proveer una conexión virtual privada utilizando IPsec. Pero siguiendo la currícula de los laboratorios, primero deberíamos hacer un túnel GRE para que los servicios que utilizan broadcast puedan ser utilizados con ese IPsec. Entonces, la idea es que este router que está en Quito y este router que está en Guayaquil compartan información como que están conectados directamente a pesar de que están en Internet. Ya implementado IPsec, no es ese el tema del laboratorio. El tema del laboratorio es hacer el GRE, el GRE, pero ya implementado el IPsec, van a compartir información de forma segura porque se ha creado un túnel, se ha blindado ese espacio por donde van a comunicarse los datos o donde van a establecer la comunicación. Entonces, este túnel de aquí, fíjese, o es este caminito que estamos estableciendo acá. Veamos si puedo moverle. Ok, voy a ponerle por acá por un momento. Así es la conexión original, mire. El router sale a internet
y le da internet a toda su red. Este router sale a internet y le da internet a toda su red. Internamente tenemos redes internas y desde aquí acá tenemos ya redes, una IP pública y con esa navegamos. Acá está todo el internet. Por ahora representado en un router, pero representa todo el internet. Lo que tratamos de hacer o lo que los proveedores de servicio de internet quieren hacer como un servicio a las empresas es crearles este túnel, les decía. Ese túnel debe ser un túnel IPsec, ¿de acuerdo? Pero para que funcionen los servicios, como hemos dicho, que hacen o que utilizan más bien broadcast, difusiones tipo broadcast, lo que vamos a hacer es, déjenme ver si es que puedo mover un poquitín. Ok, lo que vamos a hacer es primero aplicar un túnel grep y luego, fíjese aquí, lo primero que hacemos es aplicar un túnel grep. Y sobre este túnel vamos a aplicar el IPsec, protocolo ya de seguridad. De esta manera el ISP nos permite contar con todos los servicios, incluso con los que hacen broadcast, pero además que sea seguro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer en este laboratorio? Esto de aquí lo vamos a dejar por un momento, este IPsec, y nos vamos a concentrar en crear este túnel GRE. Y para eso, pues fíjense que hemos puesto, nos han indicado que la red que debe crearse es esta. Esta IP de aquí, de la serial 02, y esta IP de aquí, de la serial, de la serial 20 y serial 21, corresponden a la salida hacia Internet. Estas son las IPs que saldrían Internet. Acá estamos, repito, simulando Internet. Pero para crear este túnel, aquí vamos a crear una interfaz virtual y aquí otra interfaz virtual, o vamos a crear un túnel virtual con interfaces. A cada boca del túnel le vamos a poner una interfaz, un identificador de la interfaz, una IP, para que puedan comunicarse. En la parte física están saliendo internet, pero lógicamente no, porque ahora hay un túnel virtual que después de configurar IPsec va a darle seguridad, ¿ok? ¿Y cómo vamos a comprobar aquello de que está utilizándose o está aceptando el uso de broadcast? Pues porque vamos a utilizar OSPF, el protocolo de enrutamiento dinámico que utiliza difusión, para que esta red de aquí sea conocida por este router y esta red de acá, redes que no están conectadas directamente, sea conocida por este router también. Listo, entonces con eso, ¿qué es lo que hacemos? Fíjese, prendamos todos los equipos. Este laboratorio, o en este laboratorio estamos asumiendo una red de área cero, es decir, una red OSPF y todo este es el área cero, es una única área, ¿de acuerdo? Miren cómo el consumo de mi máquina en términos del CPU se va estabilizando. No tengo abierto el Packet Tracer, solo tengo abierto el GNS3. Tres router, tres router de la serie 7200, dos switch y dos máquinas, más los otros elementos, más la videoconferencia que estoy haciendo de host, 23%. Funciona bien, funciona bien. Bien, cerremos esto por acá y vamos al router 1. Como indicamos que el router 2 y toda esta parte está simulando Internet, no podemos acceder acá. Es decir, nosotros no tenemos el control de Internet de ingresar a un router de Internet y empezar a poner cosas. Esto es Internet. Y acá solo lo usamos, pero no podemos configurar esta parte. ¿De acuerdo? No podemos hacerlo. Por eso nosotros nos vamos a encargar de configurar lo que nos correspondería como empresas. Es decir, vamos a configurar esta parte, esencialmente este router y este router para esta red de acá. ¿De acuerdo? Esto de aquí, lo que representa R2, no lo vamos a configurar porque está representando Internet y no tenemos acceso hacia allá. Perdón. Entonces, detengamos esto de acá, por aquí. Listo. Y ingresemos primero a R1. Miren, movámonos por acá un pelín. Aquí está el router R1. Hagamos un show running config para ver la configuración, para ver qué es lo que tiene el dispositivo.
Desde aquí empieza la configuración. No tiene ningún servicio. De hecho, fíjese que las interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet serial, no está configurado nada. Debemos configurarlo todo y crear el túnel. Entonces, lo primero que podríamos hacer es empezar a proveer configuración para que tenga conectividad y luego crear el túnel. Dicho de otra manera, ingresemos a la interfaz serial, esta de acá, serial 2.0, y asignémosle una descripción. Link to Internet. Recuerde que esto va hacia Internet. Esta interfaz da conectividad a Internet. De hecho, este router y esta interfaz específicamente Gigabit 1.0 va a ser el gateway, ¿no? De la red interna. Bueno, estamos hablando de IPv4 y de acuerdo a la indicación que nos dan, la IP es la 10.1.1.1, ¿verdad? Slash 30. Eso es 255.255.255.252 y hacemos un no shutdown. Listo. Ahora configuremos la interfaz Gigabit Ethernet 1.0, que es esta de acá. Usualmente las interfaces que van a actuar como gateway tienen que ser las primeras usables de las redes. Y aquí nos indica que la red que debemos configurar es la red 20.0. Entonces hagamos una description to LAN 1, por ejemplo, 192.168.20.0/24. Esa es la red que vamos a configurar. Si esa es la red, la primera usable sería la 192.168.20.1 con máscara 255.255.0, es decir, slash 24. Y hacemos un no shutdown. Listo, está configurado este router. Ahora creemos el túnel. Pues desde el modo de configuración global lo que hacemos es un interface, fíjese, túnel, y vamos a ponerle un identificador. El túnel va a ser el túnel número 1. Creado el túnel número 1, fíjese cómo se levanta o intenta levantarse ese túnel, pero no va a ser posible. ¿Qué opciones tenemos dentro del túnel? Bueno, hay un montón de comandos que podemos aplicar para el túnel. Por ahora nos vamos a centrar en... Déjenme ver dónde estamos. Ahí está. Por ahora nos vamos a centrar simplemente en proveerle dirección IP e indicar dónde es la boca y dónde es el destino, cuál es la fuente y el destino del túnel. Entonces, la IP, si estamos utilizando, y hemos dicho que vamos a utilizar la red 192.168.10.0, la IP que podemos utilizar sería la primera, imagínense, 192.168.10.0.1 es slash 30, 255.255.252, ¿de acuerdo? Ahora debemos indicarle cuál es el origen. Fíjese que en el sentido en el que estamos analizando o en el que estamos generando el túnel, estamos viéndole de aquí hasta acá. Eso significa que el origen, la fuente va a ser acá y el destino está acá, ¿de acuerdo? Y lo que debemos añadir será el origen y el destino, es decir, aquí está el origen y acá está el destino. El túnel va de aquí hacia acá. Ingresemos de eso, es decir, hagamos un IP, túnel source. El source va a ser la 10.1.1.1, es decir, la IP pública, ¿de acuerdo? Y el túnel destination va a ser hacia donde llegue el túnel, que va a ser la otra IP pública, 10.2.1.2. Estas son 10.2.1.2 son slash 30. Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado la primera boca del túnel. Grabemos esto. Y hemos provisto configuración IP a las interfaces de este router, ¿no? Sí, mira, antes de salirnos hagamos un show IP interface brief y mire las IPs que tenemos configuradas. Es decir, tenemos configurada la Gigabit 01, está arriba, es toda la que va a dar acceso a esta parte de la LAN, la que funciona como gateway. Tenemos configurada la serial 2, que está arriba, es esta de aquí, que me da salida a internet. Y acá tenemos la túnel 1, o tenemos el túnel, que por ahora está abajo, no está conectado con el otro lado del túnel,
pero ya lo vamos a completar. Entonces, dejemos esto por aquí y vamos al otro router, es decir, al router 3. En el router 3, el trabajo es similar. Primero, añadamos configuración de las interfaces. Configuración de terminal e ingresemos a la interfaz. Primero la de acá arriba, fíjese, la serial 2.1. Siempre descripción. Esta es una interfaz que se conecta con Internet. Si estamos trabajando solamente con IPv4, ahí nos dice la IP, es la 10.2.1.2/30. 255.255.255.252. Y un no shutdown. Ahora vamos a la interfaz Gigabit Ethernet 1.0. Es la que me va a proveer conectividad a toda la red interna en esa matriz. Si asumimos que cada router representa una matriz, una de las oficinas de la empresa. Description, pongamos link to LAN 2. Creo que la otra pusimos LAN 1 y la LAN 2 es la 192.168. Veamos. 100, 0, 100, 0 es la 24. Entonces la IP, si va a ser de gateway, usualmente es la primera, la 192.168.101.255.255.255.0. Y hagamos un no shutdown. Listo, las interfaces serial y gigabit Ethernet de este router, acá, listo, de este router que está simulando otra sucursal, están ya levantadas. Pero nos falta crear o enlazar el túnel que creamos en el router de lo que está simulando la matriz. Es como que nos falta desembocarle o invocarle o desembocar el túnel en el otro lado, ¿no? En el otro lado todavía no tenemos el túnel. Entonces creemos desde el modo de configuración global una interface túnel con el mismo número, con el mismo identificador, que es 1. Y asignémoslo una IP. IP address. Y en este caso, fíjense que aquí tenemos el direccionamiento que se dio al túnel, ¿no? Ya utilizamos la 1, utilicemos la 2. 192.168.10.2. 252. Y hagamos un túnel source. En este caso, la fuente, hace un momento, la fuente y el destino venían así. Ahora la fuente es esta y el destino será esta IP del router al cual estamos llegando. Eso debemos representarlo en la configuración. La fuente sería entonces las públicas de cada router 10.2.1.2, 10.2.1.2 y el túnel destination sería la 10.1.1.1. Vamos a verificar cómo están nuestras interfaces, es decir, hacer un show. IP Interface Brief. Miren que cómo están la configuración de este router. Está levantada la gigabit, la que me va a dar acceso por acá a la red. Está levantada la serial y ahora tenemos la túnel, pero aún no se levanta. Entonces, no quiero cerrar. No hemos realizado ningún trabajo en R2 porque eso corresponde a Internet. Allá no tenemos acceso. Todo esto representa la nube y ahí no tenemos acceso. Pero sí hemos trabajado en este router y en este router y ya hemos creado el túnel, pero todavía está abajo, es decir, no está funcional, aún no se levanta el túnel. Y lo que pasa es que los routers necesitan trabajar para enviar los paquetes en función de su tabla de enrutamiento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a hacerles que aprendan. Por supuesto que sí, vamos a configurar OSPF en las interfaces que correspondan, que esencialmente serán las Gigabit 1.0, pero necesitamos para que los túneles se levanten y queden ya visibles, necesitamos una dirección estática por defecto. Eso significa que en el router, por ejemplo, 1, vamos al modo de configuración global y hagamos un IP, fíjese, route, perdón, 0, 0, 0, 0,
0000 es por defecto. Y que salga por la serial 20. Y lo mismo vamos a hacer acá en el router 3. Es decir, un hyperroute 0000 es una por defecto y que salga por el serial 21. Uy, perdón. Todo esto desde el modo de configuración global. Estábamos en el modo enable, por eso no nos cogió, ¿no? Necesitamos ponerlo desde el modo de configuración global. Ahora sí. Listo. Ya tenemos las direcciones por defecto en el contexto de que los túneles se levanten. Y efectivamente ahora se levantaron. Es decir, cuando hacemos un exit y hacemos un show IP interface brief, fíjese que ahora el túnel ya está levantado. Es decir, ya se están viendo. Ya hay un túnel aquí. Túnel grep, no IPsec, pero túnel grep. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque debe funcionar los servicios. Cuando utilizamos IPsec deberían incluir los servicios que utilizan Broadcast. Pero IPsec no puede hacer eso. Por eso nos ayudamos del túnel grep. Entonces configuremos OSPF para verificar aquello. Fíjense, porfa, que si es que hacemos un show hyperroute, estas son las rutas que conoce el router 3. Solamente las rutas que están directamente conectadas y la ruta por defecto. La idea es que aquí aparezcan rutas OSPF, que son las rutas que se aprenden utilizando broadcast y que IPsec no permitiría y que es la razón por la que estamos utilizando el túnel grep. Entonces, en el router 3, acuérdense que hay dos formas de configurar OSPF, ingresando en el modo global, digamos, y utilizando las redes que están conectadas directamente al router o activándolo por la interfaz. Escojamos ese segundo método, es decir, vamos a la interfaz Gigabit 01, perdón, 10, y hagamos un IP OSPF. Bueno, el process aún no definimos, definámoslo globalmente, ¿no? Está bien. Router process ID vamos a establecerlo como 10 y pongámosle un identificador, ¿no? 1111, ¿de acuerdo? Listo. Salgámonos y ahora sí ingresemos a la interfaz Gigabit 1, perdón, 10 y hagamos un IP OSPF 10 área 0, ¿de acuerdo? Ya está puesto en la Gigabit. Ahora tenemos que hacer lo mismo en la interfaz que es de túnel. Entonces, interfaz túnel 1, IP OSPF 10 área 0. Y ahora está habilitado ahí. Recuerden que en las interfaces que no conectan a router, el OSPF debe estar desactivado. Es decir, no deben enviarse paquetes hello por ahí. Entonces, volvamos a la configuración global. Ya estamos, de hecho. Y hagamos un router OSPF 10 y hagamos un passive interface Gigabit 10. ¿De acuerdo? Va a ser parte de esta interfaz, pero no debe estarse enviando paquetes hello por ahí. Recuerden, siempre las que no conectan a otro router debe suceder aquello. Y hagamos un copy running config startup config. Listo, se creó en el router 3. Ahora vamos al router 1 y hagamos lo mismo. Primero, desde el modo de configuración global, un router OSPF 10 y un router ID que sea 2222. Y ahora ingresemos a cada interfaz. Primero, por ejemplo, a la interfaz Gigabit Ethernet 1.0. Le damos un IP OSPF Process ID 10. Debe ser el mismo, área 0.
Y luego ingresamos a la interfaz del túnel. Interfaz túnel 1 IP OSPF 10 alias. Listo. ¿Qué deberíamos hacer? De hecho, ya entraron en convergencia, ya está full, pero debemos poner la interfaz Gigabit Ethernet en pasiva, porque no pueden estarse enviando paquetes Hello por ahí. No tiene sentido, porque no hay otro router conectado. Entonces, router OSPF 10 y hagamos un passive interface Gigabit 1, 0. Listo. Con esto estamos completos y veamos show hyperroute. Miren ahora la tabla de enrutamiento del router 1. Pongamos esto por acá. Y acá verifiquemos la tabla de enrutamiento del router 3. Show hyperroute. Los routers, además de conocer sus redes directamente conectados, estamos hablando del router 1 y router 2, fíjense que ahora el router 1 conoce cómo llegar a el túnel 1 del router 3 con OSPF y el router 3 conoce cómo llegar al túnel 1 del router 1 por OSPF. Y así creamos el GRE, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que creamos el túnel GRE. Sobre eso se debe aplicar IPsec, pero eso, la currícula en este CCNA lo muestra solamente de forma conceptual. De hecho, no hay un laboratorio de GRE, pero esta es la estructura del GRE, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Ahora, déjenme moverme un momentito para acá. Ah, voy a hacer algo, fíjense.